Mientras el profeta TB Joshua recibe un mensaje inspirado durante el servicio el domingo en las Koan, su espíritu es rápidamente alertado de que algo está a punto de suceder en la congregación. ¡Levántate! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy un hombre fuerte. Yo doy enfermedades. Yo la he destruido. Es tiempo, dile a tu vecino, es tiempo. Por parte de su madre. La espalda al suelo. Vean. Ella nunca sabrá lo que sucedió. Ella está avergonzada. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que quieres pelear conmigo? No. Dios, gracias. Por esto dice la Biblia que el que está sobre nosotros está por encima de todo. Gracias, Jesús. ¿Sabes lo que ha pasado? No, ¿Eh? ¿Me has pegado? no. Déjame mostrarte dónde me has pegado. Mira. Lo siento, profeta. Lo siento. Gracias, Jesús. Eres libre. Soy libre. Haremos todo lo que haga falta para hacerte libre. Gracias, Jesús. Soy libre. Estoy liberada. Gracias, Jesús. Tiempo de testimonio. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por pensar y preparar este día maravilloso para mí. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Mi nombre es María. Soy de Sudáfrica. El hombre junto a mí es mi esposo. Todo comenzó desde mi niñez. Vengo de una familia de ancestros, donde adoran ancestros. Crecí en la casa de mi abuela, donde mi tía era una sangoma. Ella iniciaba personas. Como niña creciendo, yo solía hacer lo que ellos hacían. Bailaba con ellos y hacía todo ese tipo de cosas que ellos hacían. Mientras crecí así, no me gustaba lo que hacía como sangoma. Cada año solían contarnos y poner encantamientos en nuestro cuerpo. Cualquier cosa de sangoma que hacían, nosotros también lo hacíamos. Cualquier baile o beber esas medicinas, nosotros las bebíamos con ellos. Yo era parte de ellos, porque cuando venían a buscar la ayuda de mi tía, yo era la que ayudaba a mi tía. Y cuando las personas se cortaban, yo seguía a mi tía a darles la medicina para cortar a esa persona. Yo comencé a soñar y mis sueños comenzaron a pasar. Soñé con 2 serpientes. Con esas 2 serpientes yo solía ir al río, a hablar con ellas. Eran como mis amigas, porque siempre me veía allí en el río hablando con ellas y querían que estuviera en el agua con ellas. Cuando crecí, comencé a estar siempre muy enfadada. No sé de dónde salía ese enfado. Y luego yo no tenía perdón en mi corazón. Yo intenté salir de estas cosas de sangoma porque en mi corazón no me gustaba lo que estaba haciendo. Pero yo fui a esta gran iglesia conocida en Sudáfrica. La mayoría de las personas
conocen esta iglesia. Cuando fui allí me profetizaron y me dijeron que yo era una profetisa. Entonces yo comencé a seguir todas estas instrucciones que me dieron. Comencé a profetizar y mi profecía no era la profecía que yo diría de Dios. Era siempre negativa. Mi profecía diría que alguien moría o que ibas a morir o perderías tu trabajo. Y eso es cierto porque pasaba la mayoría de las veces. A veces pasaba en sueños que el dueño de la iglesia venía a mí y me decía que esa persona iba a venir y que llevaría estas ropas y que se iba a sentar en esta dirección. Entonces yo ya lo conocía porque me había dicho todo sobre esa persona. Bien, entonces dice que venía a usted. ¿Quién venía a usted a decirle esto? El dueño de la iglesia. Bien, así que veía a ese espíritu demoníaco aparecerle en su sueño. Y ha mencionado antes que veía estas serpientes. ¿Estas serpientes seguían apareciéndose en este punto? Sí, ellas seguían viniendo a mí, hablando conmigo. Bien, estas serpientes seguían apareciendo y le decía que alguien iba a ir a la iglesia. Y usted le daba una palabra de profecía. Y al día siguiente, cuando iba a esa iglesia, usted veía a esa misma persona y le daba una palabra de profecía. Sí. El resultado de esta profecía no era bueno, porque cuando yo soñaba con alguien, yo veía a esta persona muriendo o perdiendo su empleo, y sucedía de la forma en que se lo había dicho, de la forma que lo había visto. Esto traía temor. Las personas tenían miedo. No tenían paz, siempre estaban con miedo de que algo les pasara, porque era la profecía de ese lugar. ¿Puede explicarnos cómo le afectó esto en el área de su matrimonio, en su relación con su esposo? Me afectó, porque estos sueños solían venir, y los pasos que él tomaba, o las cosas malas que hacía, yo las veía antes de que él supiera que yo lo sabía. Entonces yo lo sabía, y me enojaba mucho con él. Y si me enfadaba con él, algo malo le sucedía, como si él mismo estuviera involucrado. En mi corazón, estas personas no tenían trabajo o no le pagaban algo, y esto sucedía así. Entonces yo me enfadaba. Así que cuando usted estaba enfadada y decía algo malo con relación al negocio de su esposo, solía pasar así. ¿Y qué tal su relación con él en términos de afecto como esposo y esposa? El afecto a veces no estaba allí. Entonces, ¿puede explicarnos ahora, señora, cómo descubrió la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones y vino a recibir su liberación la semana pasada? En la televisión, mi esposo que estaba aquí, un amigo le contó sobre la televisión. ¿Qué es lo que usted vio en Manuel TV que realmente le convenció o la tocó? La profecía del hombre de Dios, que cuando profetiza, Él da la solución. Entonces yo lo vi, y las enseñanzas del hombre de Dios, cuando lee la Biblia, yo he leído la Biblia, y he aprendido mucho que Dios está vivo, está ahí y libera. Gloria a Dios. Entonces, ¿sí es como usted decidió venir a la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones? Cuando el hombre de Dios llegó aquí, yo sentí el fuego. Yo me estaba doblando, no podía controlarme. Quería agarrarle, no sabía qué pasaba. Esta fuerza estaba muy agitada en mí. No sé cómo explicarlo, ni siquiera hoy. Después de mi liberación, me siento avergonzada. He vuelto a mis sentidos. No sé lo que ha sucedido. Solo sé que había personas que me estaban mirando y me sentía avergonzada. Dios es maravilloso. Siento paz en mí. No tengo esos malos pensamientos en mi mente. Siento paz, me siento calmada en mi cuerpo. Y los sueños sobre esas serpientes y esas cosas, todo ha terminado después de su liberación. Ya no veo nada de eso. Duermo como un bebé. Amén. Aplaudamos a Jesucristo. Le damos gloria a Dios por la maravillosa liberación que nuestra hermana ha recibido y creemos que realmente está usted en una posición para aconsejar al pueblo de Dios, especialmente en el área en la que usted ha sido utilizada en el pasado por dar falsas palabras de profecía. ¿Qué quiere usted aconsejar al pueblo de Dios a la luz de esta liberación que usted ha recibido?
Mi consejo es especialmente para los cristianos. Cuando somos cristianos, no juguemos a ser cristianos. Sea usted un cristiano auténtico. No sea usted solo alguien que pasa por la iglesia. Escuche y obedezca. Dios está ahí. Si no, cuando alguien venga por usted, si no tiene a Dios, esas cosas llegarán a pasar. Pueblo de Dios, Emmanuel. Mi nombre es Kaiser Mata. Esta hermosa mujer junto a mí es mi esposa. Hemos estado casados por más de 15 años ya. Lo que ella ha dicho es todo cierto, porque yo conozco todas estas cosas. El espíritu demoníaco en ella le hacía estar enfadada todo el tiempo. Hizo todo tipo de cosas que no eran buenas en nuestro matrimonio. Arruinó mi negocio. Cualquier cosa que ella decía, sucedía. Lo que ella hacía es mucho más de lo que ella ha explicado ahora. Imaginen estar durante 15 años con una mujer que es forzada por un espíritu demoníaco. Así que muchas cosas han sucedido. No puedo decir mucho más, pero lo que me gustaría es agradecer al hombre de Dios que estoy muy feliz porque el espíritu demoníaco se ha ido. Desde que fue liberada el domingo, yo estaba con ella en la iglesia. Cosas que yo no podía ver en ella, ahora puedo empezar a verlas. Ella ha cambiado totalmente. Yo ni siquiera sé qué decir. Solo puedo decir gracias, Jesús. Amén. Aplaudamos a Jesucristo. Así que esa paz, ese amor, ese afecto en el matrimonio ha sido restaurado completamente después de la liberación. Sí. Gracias, Jesús. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Agradecemos a Dios. ¿Cuál es su consejo para los espectadores de todo el mundo? Mi consejo a los espectadores en el mundo, incluso a las personas en la iglesia, si usted alguna vez tiene una situación como nosotros, corra a Dios. Porque si corre a iglesias falsas, usted podrá perder su vida. Porque Dios no está ahí. Nosotros estábamos dentro de la iglesia y no sabíamos que era una iglesia falsa. Solo pensábamos que era una iglesia, hasta que encontramos que no era una iglesia verdadera por Emmanuel TV en 2018. Entonces comenzamos a seguir Emmanuel TV hasta este día. Amén. Aplaudamos a Jesucristo.